Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Información monetaria y financiera en las pantallas de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. Iniciamos en titulares. Gobierno de Mauricio Macri en Argentina resta importancia al desarrollo. En economía de crecimiento económico. Italia busca fortalecer sus relaciones bilaterales fuera de la Unión Europea y para ello apunta a Rusia. En Economía 360 le contamos los detalles. ¿Qué tal? Iniciamos las informaciones en Impacto Económico. El sector de la educación pública parece no ser prioridad para el gobierno del presidente Mauricio Macri en Argentina. Al menos así lo demuestra un estudio que fue realizado por varias universidades del país que analizaron los presupuestos de la nación en los últimos años. Veamos. Investigadores de 5 casas de estudio superior en Argentina elaboraron un informe que revela la caída del presupuesto destinado a la educación pública por parte del gobierno del presidente Mauricio Macri. Los especialistas adelantan que si se aprueba el actual proyecto presupuestario del Ejecutivo, se profundizará el recorte y se afectará desde los salarios docentes e infraestructura escolar hasta becas en el ámbito universitario. El informe detalla que el desfinanciamiento a la educación argentina se debe a los siguientes puntos. La enseñanza perdió participación en el presupuesto nacional al pasar de 7,1% en 2018 a 5,5% en 2019. En cuanto a infraestructura y equipamiento, la inversión va de los 9.200 millones de pesos otorgados en 2018 a 2.600 millones de pesos en 2019. Los investigadores agregan que las instituciones destinadas a fortalecer el ingreso económico de maestros, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el de Compensaciones Salariales, cayeron en términos reales, tanto en 2018 como en 2019. Igualmente, en el presupuesto nacional se tiene previsto un recorte de 1.500 millones de pesos para la educación técnica, con lo que se corre el riesgo de abandono de los colegios industriales y se minimizan recursos para programas socioeducativos, los cuales pasan de 307 millones de pesos en 2018 a 34 millones de pesos en 2019. Los ajustes cambiarios también llegan al sector universitario del país, que tendrá una caída real del 10% en el presupuesto para el año entrante y se congelarán las partidas destinadas a becas estudiantiles. Ahora revisamos las opiniones de la ciudadanía sobre el presupuesto de la nación que presentó el gobierno de Cambiemos y que contempla ajustes de acuerdos en las pautas del Fondo Monetario Internacional. El usuario de Twitter, Adrián Grana, que lo tienen en pantalla, dice lo siguiente: quieren meter el presupuesto por la ventana sin debate y apurados para cumplir con el FMI. Es porque no trae nada bueno para el pueblo. Hoy en las calles y en el recinto decimos no al presupuesto. Mientras tanto, Leopoldo Moreau señala también que si se aprueba el presupuesto se profundiza la destrucción de la producción, el trabajo, la inversión y la educación. Solo se benefician los acreedores financieros a los que nos ató Macri, no al presupuesto. Y bien, el Estado Plurinacional de Bolivia presentó una disminución en los índices del déficit comercial registrado en los primeros 8 meses del presente año. Una buena noticia para Bolivia. Datos del Instituto Nacional de Estadística indican que Bolivia bajó su déficit entre importaciones y exportaciones de enero a agosto en un 75,2% en contraste con el mismo periodo para el año 2017, o sea, el año pasado. En términos concretos, el comercio exterior boliviano tuvo un déficit de 170 millones de dólares entre enero y agosto de 2018 contra los 688 millones de dólares que se registraron en el año 2017. Hasta agosto,
Bolivia sumaba por exportaciones 6.161 millones de dólares y por compras al exterior 6.332 millones de dólares. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el organismo sostiene que el rendimiento de las exportaciones bolivianas es producto del buen momento que atraviesan los precios de materias primas en el mercado internacional. Y bien, pasamos ahora a Venezuela. El gobierno venezolano mantiene la inversión social en el centro de su presupuesto nacional, muy a pesar de las sanciones unilaterales de Estados Unidos. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, presentó el proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio económico financiero 2019, el plan operativo anual y también presentó la ley especial de endeudamiento. De acuerdo a la funcionaria, en medio de las adversidades económicas que atraviesa la nación, a raíz de las sanciones económicas impuestas por Washington, se ha decidido elevar a 75,4% el monto de inversión social. Los sectores sociales que resultarán más favorecidos en el presupuesto nacional serán la educación, la ciencia y la tecnología, la salud, la seguridad alimentaria, la economía productiva, obras y servicios, debo decir. En el proyecto presupuestario de 2019 se contempla también un total de 424.939.016 petros. Escuchamos las palabras de Rodríguez. El presupuesto de Venezuela está basado en una orientación programática que es la que está contenida justamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dio luz también a esta Asamblea Constituyente correspondiente en su paradigma de prosperidad, fundamentado en un eje esencial de la revolución bolivariana, como es la universalidad de los derechos, centralidad en los derechos humanos, bien sea sociales, los derechos colectivos de los pueblos, los individuales, en armonía toda, como nos decía el comandante Hugo Chávez, con el planeta. Dejamos atrás Venezuela y nos vamos al Caribe antillano. El próximo 31 de octubre, los países miembros de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas votarán por 27ª ocasión el proyecto de resolución que busca poner fin al ilegal bloqueo económico estadounidense contra Cuba. Las medidas unilaterales de Washington han acumulado a lo largo de estos casi 60 años cuantiosas pérdidas económicas para la mayor de las Antillas y han impactado las condiciones de vida de la población. Aquí en Impacto Económico le explicamos. De acuerdo a cifras del gobierno de La Habana, los daños económicos acumulados por el bloqueo de Estados Unidos durante 60 años superan los 933.678 millones de dólares. Particularmente Cuba ha perdido 4.321 millones de dólares entre abril de 2017 y marzo de 2018, periodo en el que se ha agravado el bloqueo y se aplica con estricto rigor, según las autoridades cubanas. En ese mismo lapso de 2017 y 2018, las industrias vinculadas con la química, el reciclaje y la producción de metales se vieron restringidas para adquirir equipamientos tecnológicos y sumaron más de 50.400.000 dólares en daños. El transporte estuvo en la lista de sectores afectados por el bloqueo estadounidense, al recibir daños económicos por más de 101.000 millones de dólares, de los cuales 63 millones correspondieron a la cancelación de servicios de 4 aerolíneas estadounidenses en Cuba. Igualmente, el bloqueo de Washington le impidió a Cuba adquirir medicamentos de primera necesidad para quimioterapias, equipos de cirugía robótica y de detección de enfermedades tempranas, así como medicinas para tratar enfermedades bacterianas y dispositivos para atender afecciones cardíacas y pulmonares. En el segmento de las telecomunicaciones, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro norteamericano, impuso una multa de 1.190 millones de dólares a una compañía asiática, fabricante de equipamientos más usados en el sistema de comunicaciones de Cuba, y se impidió al país el acceso a redes y a los servicios de descarga de información. Cambiamos ahora de tema. El gobierno del saliente mandatario mexicano Enrique Peña Nieto deja una importante tarea sin cumplir. Se trata de la inseguridad y las implicaciones económicas que trae esto al comercio. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que una tercera parte de las empresas establecidas en México fueron víctimas de delitos en el último año. De hecho, la actividad delincuencial habría ocasionado pérdidas totales por 155.000 millones de pesos o aproximadamente el 0,86% del PIB nacional. Según la encuesta, 56% del monto correspondió a pérdidas económicas y el 44% restante fue destinado a gastos hechos por las empresas en medidas de seguridad.
La percepción de inseguridad de las empresas incrementó incluso respecto a la medición del año 2015 y actualmente 8 de cada 10 empresas en el país se sienten inseguras. Y organismos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas indican que las cifras de empleo en las áreas urbanas de la región latinoamericana no son óptimos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida por la CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo anunciaron que el desempleo urbano en la región se ubicaría en 9,3% durante este año, un nivel similar al registrado en el año 2017. Esto debido a un débil desempeño económico. Destacan que si bien la desocupación urbana en Latinoamérica se estabilizó tras varios semestres en caídas consecutivas, la cifra proyectada para el año 2018 se ubica incluso por encima de lo previsto inicialmente. Ambos organismos señalan que a pesar del estancamiento en la tasa de paro, se vislumbró un incremento sobre trabajo por cuenta propia que está caracterizado por condiciones laborales más precarias que el empleo asalariado. Y ahora, antes de dejar nuestra región latinoamericana en impacto económico, le recomendamos un artículo que fue elaborado por el economista Pablo Warren desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que se titula Determinantes del tipo de cambio en América Latina. El investigador ofrece un interesante análisis sobre cómo las principales características de nuestras economías se ven reflejadas en el comportamiento que tiene el tipo de cambio. Warren justamente hizo una descripción sobre los tipos de cambio nominales y reales, sobre las capacidades que tienen los estados para influir en los tipos de cambio y también sobre las balanzas de pago. Marcamos nuestra primera pausa en Impacto Económico. Al regreso en Economía en Contexto hablamos de Etiopía, la nación africana que más crecimiento económico tiene en los últimos años. Esto y más cuando regresemos. Esto es Impacto Económico, ya estamos de vuelta. Economía en Contexto en su pantalla. Etiopía, un país africano y sin salida al mar, se ha trazado metas socioeconómicos que apuntan a reducir la pobreza y posicionarlo como una de las economías más importantes en la región. El gobierno etíope prevé ahora desarrollar la industria sin chimeneas, o sea, el turismo, mejorar sus relaciones comerciales con China y buscar también alianzas para garantizar las exportaciones de sus productos agrícolas. En Economía en Contexto, le contamos. Etiopía se traza metas socioeconómicas para 2019 con el objetivo de reducir la pobreza, pues buscan satisfacer las necesidades del 70% de la población, estimada por debajo de los 30 años de edad. Dichas metas serán posibles con los ingresos del sector textil, que dentro de los próximos 10 años será de $30.000 millones, a partir de la colaboración con China. Así lo dijo Arkebe Ekubai, asesor especial del primer ministro Abiy Ahmed. Asimismo, señaló que para el próximo año esperan la llegada de al menos 12 empresas chinas, las cuales construirán plantas que comenzarán a producir. El diplomático etíope agregó que para 2025 se tiene que lograr un estado de ingreso medio industrializado en aras de cumplir con esa premisa del gobierno de Etiopía, que está trabajando para solucionar los problemas del transporte para las exportaciones y expandir opciones portuarias, ya que no tiene salida al mar. Addis Abeba también espera desarrollar otros proyectos, entre ellos crear una economía de carbono neutral para 2025, para lo cual ya cuenta con el respaldo ambiental de China. Incluso proyectos emblemáticos como la línea ferroviaria electrificada Etiopía-Djibouti y el Parque Industrial Ecológico Hawassa. Y bueno, el país africano también refleja buenas cifras en el ámbito macroeconómico en los últimos años, que lo convierten en el de mayor crecimiento, debo decir, en la región africana. De acuerdo a la Agencia Central de Estadística, Etiopía situó su Producto Interno Bruto en 10,9% solo durante el año fiscal correspondiente a los años 2016-2017 y la Organización de las Naciones Unidas ubicó un PIB real acumulado para este país en 10,2% entre el periodo 2009 y 2016.
El comportamiento dinámico de la economía etíope ha estado influenciado por los sectores de la agricultura y los servicios, los cuales, según el Banco Mundial, contribuyeron con el 50% del PIB entre los años 2004 y 2014. Asimismo, en un informe de la Agencia Central de Estadística del país, emitido en mayo de 2018, se considera necesario que el gobierno fortalezca los vínculos entre los mercados de bienes y servicios, ya que ambos son parte de una cadena interconectada de valor agregado, desde la producción hasta el consumo final. También el país africano mantiene entre sus prioridades de crecimiento la ampliación de sus lazos comerciales con la República Popular China. A comienzos del año 2018, la Comisión de Inversión de Etiopía informó que en las últimas 2 décadas, las compañías chinas habían invertido cerca de $4.000 millones en el país africano, destinados a diversos proyectos de desarrollo. Y por otra parte, Etiopía generó importantes ingresos en el 8º mes de 2018 por la venta de productos agrícolas que son considerados uno de los sectores de mayor actividad económica de esa nación. Una publicación del diario The Ethiopian Herald señala que Etiopía generó $82 millones en agosto por exportaciones de 24.891 toneladas de café, té y especias. Asimismo, el café se llevó mayor parte en valor y volumen, al permitir el ingreso de $80,61 millones por 23.694 toneladas, con lo cual acentúa su posición como el principal producto agrícola en el sistema comercial del país. Durante el año fiscal recientemente finalizado, este territorio del denominado Cuerno Africano generó $2.830 millones por concepto de exportaciones, para cumplir en 54,1% el objetivo de rendimiento del gobierno. Por otra parte, Addis Abeba comenzará a exportar a otro de sus fuertes productos agrícolas, como lo es la soya, y su principal destino apunta a China. Así lo afirmó la Oficina de Asuntos de Comunicación de Etiopía, al señalar que la medida fue acordada durante el recientemente concluido Foro de Cooperación China-África, al cual asistió el primer ministro etíope, Abiy Ahmed. Asimismo, Etiopía busca obtener ingresos por otras vías y apuesta a la llamada industria sin chimeneas, de acuerdo con el reporte del diario The Ethiopian Herald. Una de las prioridades de la delegación que acudió a Beijing para participar en el Foro de Cooperación China-África, FOCAC, fue la promoción de los valores naturales, históricos y culturales del país, con miras a repuntar las visitas. En este sentido, el citado medio dijo que el mercado chino puede ser determinante en el incremento gradual de la llegada de extranjeros, en un momento en el cual se pretende alcanzar el 1 millón de visitas antes del cierre del año. Momento de una segunda pausa en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360 y también hablamos de Italia, porque recientemente el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, visitó Rusia. ¿Para qué? Para fortalecer sus relaciones bilaterales entre ambos países. Esto y más al regreso de la pausa. Bien, ahora Economía 360 en Impacto Económico. Italia busca fortalecer sus relaciones bilaterales fuera de la Unión Europea y para ello apunta a Rusia. En esa línea, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el fin de estrechar los lazos comerciales entre ambas partes. El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro italiano Giuseppe Conte se reunieron con líderes empresariales italianos para discutir proyectos conjuntos y lanzar una nueva fábrica ruso-italiana en la región de los Urales, que se encuentra ubicada entre la llanura europea oriental y la llanura de Siberia occidental, que gran parte de la misma pertenece a Rusia. Los dos líderes observaron que el jefe de la compañía petrolera rusa Transneft, Nikolai Tokarev, junto con el director de operaciones italiano de Nidec ASI, Stefano Cecchinato, y el jefe de la compañía rusa Coner, Valery Bodarenko, presionaron un botón simbólico para lanzar la fábrica de producción de motores eléctricos de alto voltaje en la ciudad rusa de Chelyabinsk, el centro industrial de Rusia. Rusia e Italia llevan a cabo importantes proyectos conjuntos en diversas áreas, desde energía, infraestructura de transporte, industria de alimentos, hasta altas tecnologías, industrias de deportes y entretenimiento. Estoy seguro de que no planea detenerse allí y planea expandir su presencia en el mercado ruso. Esto se refleja en una cantidad sustancial de contratos comerciales listos para la firma, que se han preparado durante la visita actual del primer ministro de Italia.
Putin recordó que hay unas 500 empresas italianas que operan en Rusia y que el comercio bilateral aumenta constantemente. Por su parte, Conte dijo que las sanciones de la Unión Europea contra Rusia deberían llegar a su fin. Asimismo, el primer ministro italiano invitó a Putin a visitar Italia. El gobierno pakistaní anunció que Arabia Saudí ha ofrecido un paquete de rescate de $6.000 millones para su economía. Riad acordó con Islamabad otorgar $13.000 millones en ayuda en moneda extranjera por un año y también un préstamo adicional por un valor de hasta $3.000 millones en pagos diferidos para las importaciones de petróleo y ayudar a evitar una crisis de cuenta corriente. Sin embargo, el gobierno de Pakistán aún planea buscar un rescate del Fondo Monetario Internacional. Así lo indicó el Ministerio de Finanzas de Pakistán. Decisión que fue confirmada el pasado 11 de octubre por la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, tras reunirse con el ministro de Finanzas de Pakistán, Usad Umar, el gobernador del Banco Estatal pakistaní, Tariq Bawa, y miembros de su equipo económico. Y en Asia, China adoptará múltiples medidas para despertar constantemente la vitalidad de la inversión privada. Así lo manifestó Wen Wei, portavoz de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. Meng Wei además dijo que la comisión impulsará la inversión privada en términos de mecanismo de trabajo y también de eliminación de barreras ocultas. La diplomática china señaló que también alentarán a los gobiernos locales para aumentar el apoyo financiero de empresas privadas con la creación de préstamos, mecanismos de compensación de riesgo y la interacción entre los bancos y los impuestos. Esta no es la primera vez, de hecho, que el gobierno chino apoya a los empresarios privados. Recientemente, la Comisión promovió una serie de proyectos en los campos de transporte, energía, ecología y protección ambiental y también emprendimientos sociales al capital privado, con una inversión total de más de 2,5 billones de yuanes. No escatimaremos esfuerzos para eliminar los obstáculos invisibles que impiden que el capital privado entre en campos clave, eliminando y reduciendo todo tipo de condiciones adicionales y razonables que dificultan la inversión privada. También alentaremos a los gobernantes locales a aumentar el apoyo financiero para empresas privadas mediante la creación de préstamos, mecanismos de compensación y riesgos y llevar a cabo la interacción entre los bancos y los impuestos en un intento de aumentar el apoyo financiero para las empresas privadas. Escuche esto, la economía de la zona euro registrará un débil crecimiento en el último trimestre de este año. Vamos a revisar para ello estudio realizado por el proveedor de información británico Eastmarket. En el cuarto trimestre de este año, la economía de la eurozona crecería apenas 0,3%, muy poco, debido a la pérdida de impulso de la actividad comercial de las empresas privadas. Asimismo, el estudio revela una ralentización de las exportaciones de servicios con la caída de casi 1,5 puntos en octubre en comparación con el mes precedente al situarse en 53,3 puntos. El sector manufacturero, por su parte, arrojó 52,1 puntos respecto al 53,2 registrado en septiembre. Es lo mínimo, debo decir, en 26 meses. Las expectativas de las empresas respecto al crecimiento futuro decayeron hasta su mínima con casi 4 años, lo que a su juicio de expertos repercutió sobre la creación del empleo. Y Moscú rechaza las medidas proteccionistas de Estados Unidos. El portal web Sputnik titula de la siguiente manera: Embajador, Rusia rechaza guerras comerciales y sanciones que afectan al empresariado. Así lo manifestó el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov. El diplomático ve necesario buscar nuevas vías para establecer la comunicación política de pleno formato entre Estados Unidos y Rusia y sobre esa base desarrollar relaciones comerciales mutuamente beneficiosas. El embajador señaló que Rusia está dispuesta a crear condiciones favorables para los empresarios estadounidenses. Según Antonov, en Rusia hay unas 3.000 empresas con participación estadounidense que emplean a 180.000 personas. Los activos totales de las empresas ascienden a más de 70.000 millones de dólares, mientras que el intercambio comercial entre los países sigue siendo relativamente pequeño, aproximadamente unos 20.000 millones de dólares anuales. Llegó el momento de revisar los indicadores del crudo al cierre de la jornada de este miércoles. Lo hacemos con nuestra realidad virtual.
En pantalla lo tienen. Iniciamos con el petróleo intermedio de Texas, que marcó este miércoles $67,54 y subió 1,88%. Ahora bien, el barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $77,29. Esto es 1,35% más que en la jornada anterior. Y finalizamos con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 500,30 yuanes. Y con esta información llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.